Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para los debates, para las entrevistas del Canal Capital, el canal público de la ciudad de Bogotá. Hoy 3 temas de interés, de actualidad nacional y también local. Esa guerra olvidada que se vive en la zona del Catatumbo. Hay un informe muy dramático revelado hoy por la ONG Human Rights Watch en la que asegura que los crímenes se han duplicado en esa zona del oriente colombiano fronteriza con Venezuela desde el año 2015. Entre otras situaciones, la Human Rights Watch advierte de la falta de justicia en todo ese sector. Está afectando a unas 300.000 personas que viven en el Catatumbo, entre ellos 25.000 venezolanos que, huyendo de esa crisis humanitaria de su país, han venido al nuestro buscando mejores condiciones de vida y se encuentran con esa disputa a sangre y fuego que libran las organizaciones al margen de la ley. También hablaremos hoy de la decisión del Tribunal de Arbitramiento en el caso de la Ruta del Sol 2. Ya no tendremos que pagar 1.2 billones de pesos, 211.000 millones, y tendremos que cancelar por cuenta de lo que fue la nulidad del contrato. De todas las adiciones, determinación de este Tribunal de Arbitramiento por cuenta de los sobornos, claro, que Odebrecht ofreció en nuestro país y por lo cual la ministra de Transporte, la señora Orozco, está en el ojo del huracán porque crecen las voces que piden la renuncia de esta funcionaria. Y no podemos pasar por alto en nuestro espacio de hoy el indignante episodio de violencia vial que involucra a un hombre que con su vehículo atropella a un conductor del SITP que le estaba reclamando luego de un incidente de latas. La intolerancia vial, la violencia vial que ocasiona de manera tan reiterada tragedias, no solo en nuestra ciudad de Bogotá, sino en todo el país. Temas sustanciosos para nuestros invitados. Me encanta tener a estos 2 caballeros esta noche en Opina Bogotá. A Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. Néstor, es un gusto verlo siempre en Opina Bogotá. Gracias a ti, Erika, al profesor y a todos los televidentes. Por supuesto, el profesor es Álvaro Forero de Pacotilla, profesor, analista y tuitero. Él dice que el orden de sus reconocimientos, si es que cabe, no afectan el producto. Aquí está nuestro de Pacotilla. Álvaro, ¿cómo le va? Muy bien, Erika, muchas gracias por la invitación. Complacido de compartir el set contigo, Néstor, y muchas gracias otra vez. Entremos en materia y arranquemos, señores, si les parece bien, por este tema del Catatumbo, porque a más de 2 años del acuerdo de paz, ha dicho hoy la Human Rights Watch que las condiciones de seguridad, de las condiciones relacionadas con fenómenos de violencia empeoran en ese sector amplio del Catatumbo, donde, como decíamos antes, viven alrededor de 300.000 personas. La situación es cada vez más difícil por esa guerra sin cuartel, sin control, que libran las organizaciones criminales, el ELN, los Pelusos, antiguo EPL. ¿Cómo lo ve, Néstor? Usted que es experto en temas de seguridad, ¿qué es lo que está pasando en el Catatumbo a la luz de este informe que hoy revela la Human Rights Watch? Vale, 3 cosas para empezar. Lo primero que tenemos que decirle al país es que ya no hay un conflicto en términos ideológicos. Lo que estamos es en una transición histórica del conflicto y estamos en un conflicto por portafolios de economía ilegal. Quiere decir que estos grupos ya no están pensando ni en la toma del poder ni en una participación política. Están pensando en 4 grandes negocios que están ahí. Está aquí narcotráfico, primero, y es el gran volumen. Segundo, minería ilegal, que también es muy importante. Tercero, el tráfico ilegal de combustibles. Ese es un gran mercado que hay ahí, y en esa zona del Catatumbo hay algo que le llaman el pategrillo. Es que ellos rompen el tubo, hacen unas piscinas artesanales, convierten el crudo en una gasolina, y esa gasolina la utilizan para los laboratorios de droga y también la venden a bombas de gasolina del Cesar y de Norte Santander y Santander. Y lo cuarto, se están peleando todo el tráfico de migrantes. Los migrantes están pagando 5.000 pesos el paso, hoy ya están pagando 15.000 pesos a esas mafias y a esos grupos que hay ahí. Entonces, primero, hay unos mercados ilegales muy grandes. Segundo, la multiplicidad de actores que hay ahí. Tenemos cuáles son los actores que estamos hablando. Está, como tú le decías, gente del ELN, el Frente Libardo Moratorio, que son los Pelusos, está Clan del Golfo, está disidencias del Frente 33 de las FARC, y hoy a esto se sumaron 2 del lado venezolano, La Frontera y La Línea. Son 2 bandas venezolanas que se están uniendo al Clan del Golfo para marcarle una guerra dura a lo que va a ser el ELN. Es tan así, Erika y televidentes, que
Vimos el tema del decapitado, que era una persona del ELN, terminaron botándole la cabeza frente al batallón de la Guardia Nacional Venezolana en un símbolo que si la Guardia Venezolana apoya al ELN, la guerra también va a ser con ellos. Y 3 cabezas que encontraron en migrantes, en gente que estaba en las trochas de los migrantes, de estas bandas, 3 cabezas que llevaban en costales en esa guerra que se empezó a dar ahí, de decapitados, de descuartizados, de torturas, y esto es lo que muestra el informe. Y lo tercero, no hay presencia del Estado, Erika, la presencia del Estado es nula, y esto nosotros desde Seguridad y Paz lo denominamos que las fronteras incendiadas. Hoy esa frontera está incendiada, está en manos de la ilegalidad, y no solo es un tema de pie de fuerza, porque el pie de fuerza genera un efecto globo. Llegan las fuerzas militares, ellos se corren del lugar y después vuelven al mismo lugar tras la salida de la fuerza. Entonces, estamos en un círculo vicioso donde el Estado no hace presencia y hoy no tenemos ni un ministro que tiene la capacidad ni de crear estrategias ni de hacer presencia y un gobierno cerrado a no cambiar ese ministro de Defensa que le está haciendo realmente daño a la institucionalidad y a la seguridad del país. Álvaro, además este informe de la Human Rights Watch habla de 40.000 personas desplazadas, pero hay otra gran cantidad de personas que siguen ahí siendo víctimas de los abusos, de los desmanes de todas estas organizaciones criminales de las que nos habla Néstor, y adicionalmente esos 25.000 venezolanos que también asegura el informe han llegado en los últimos 2 años, haciendo cada vez más difícil la situación en esta tierra, que es claramente una tierra de nadie. Sí, ahí se ve claramente, ven claramente 2 dimensiones muy graves del problema, además de las que anota Néstor, y es el tema demográfico y el tema cultural. Demográfico porque un crecimiento de población por migración aumenta las tensiones naturalmente, pero por otro lado la parte cultural de una sociedad que se ha habituado a vivir del delito y de la delincuencia, eso no se puede soslayar. Aquí, digamos, muchos analistas olvidan ese aspecto y es una sociedad, un entorno que se ha habituado al delito del contrabando, al delito del tráfico de combustibles, a lo que dice Néstor de perforar el oleoducto. Esa ha sido una práctica cultural que de alguna manera se ha justificado, y además el del narcotráfico, el tema del cultivo de coca y el tráfico de las líneas de contrabando de la coca y de todo esto. Entonces, pues es un tema muy complejo, es difícil, no es fácil asumirlo, y menos cuando las relaciones con Venezuela no son de colaboración, no son las ideales para la colaboración y la persecución del delito. Entonces, ¿qué presencia del Estado puede haber? Si, digamos, la sociedad ha sido permeada por la cultura del delito y del dinero fácil, no hay una cultura del trabajo honrado, del trabajo de largo plazo, entonces nos toca revertir muchas cosas que están funcionando mal. La educación no es una solución de corto plazo, el tema migratorio. Todos son problemas en donde no tenemos la salida inmediata, ni nadie tiene la varita mágica para decir vamos a resolver esto. Sí se necesita más presencia del Estado, hay que darle espacio a la justicia, a los jueces, pero no es solo eso, ¿no? Es todo un complejo entramado de relaciones sociales, culturales y estatales. Precisamente la Human Rights Watch en ese informe dice que le sugiere al gobierno colombiano proteger a los líderes sociales, entre otras cosas. Es una de las zonas donde más amenazados están en general a todas las comunidades ahí en el Catatumbo, garantizar el acceso a la educación, como advierte Álvaro, de los menores, incluyendo también a los venezolanos, que muchos de ellos son niños y terminan trabajando en esos cultivos de coca que abundan en esa zona. También un plan para el desminado, porque eso ha venido aumentando en el Catatumbo, y buscar asistencia humanitaria internacional para esa zona, porque aparentemente, de acuerdo con lo que dice la Human Rights Watch, el Estado colombiano no es capaz de controlar lo que allí está ocurriendo. ¿Es así, Néstor, Álvaro? ¿Tenemos que resignarnos a que el Catatumbo sea una guerra olvidada y que nadie pueda meterle mano, gobierno tras gobierno?
No, es muy grave y eso es uno de los puntos negativos de este gobierno Duque. Ya lleva un año, tema del Catatumbo no es nuevo, es un tema que llevamos tiempo denunciándolo y ha ido creciendo. Entonces, dos variables porque ha ido creciendo también. Es el ELN dejó una lógica campamentaria, digamos ya la cultura campamentaria del ELN en esa zona no existe, no hay grandes campamentos del ELN, están en medio de la población civil. Segundo, el ELN pasó de retaguardia estratégica a lo que se llama el fenómeno de bisagra en la zona de frontera. Quiere decir, el ELN y las FARC pasaban la frontera y sabían que estaban refugiados y que no les pasaba nada. Ahora ya no solo pasan la frontera mirando hacia Colombia, sino que empezaron a operar hacia el lado venezolano y eso es una nueva dinámica de este conflicto. Entonces un ELN que a través de las cajas CLAPS, que se ha visto las etiquetas de ellos, hacen presencia en varios estados de Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que tiene hoy Venezuela también? Hoy Venezuela es el mayor aeropuerto de cocaína en el mundo. Cuando en la época de Pablo Escobar veíamos las trazas, que son las líneas que dejan las avionetas, todas salían del Magdalena Medio y de Colombia hacia Centroamérica y subían a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene una cantidad de radares en el Caribe que no permiten que esas avionetas pasen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? La droga sale pitufeada o hormigueada a Venezuela y de ahí cargan los aviones y esos aviones salen de Venezuela, República Dominicana, Haití y salen hasta las costas mexicanas. Entonces, hoy a esa ruta se le conoce como el Arco del Caribe, donde Venezuela es la plataforma donde sale la droga de Colombia. Eso es un negocio trillonario lo que se están disputando ahí. Entonces, mientras no haya una presencia decidida del Estado, mientras los cultivos sigan siendo tan grandes, y mientras de tanta rentabilidad, porque les doy este dato, kilo de cocaína colombiana puesto en la puerta del laboratorio en el Catatumbo está entre 5 millones a 7 millones 500. Ese mismo kilo en Miami está de 30 a 35 mil dólares y en Nueva York puede estar en 45 mil dólares. Entonces, a esos precios, claro, total, a esos precios, total. Esta guerra en esa zona no va a parar. No, la guerra no para, entre otras cosas, y además con la connivencia de la Guardia Nacional Venezolana y en general de toda la estructura político-militar del vecino país. Sí, no, pero los volúmenes de dinero, de recursos que fluyen, son tan grandes que tienen la capacidad de sobornar y corromper a todas las autoridades, a los militares, a los jueces. El problema entonces, sí, uno dice más Estado, pero el Estado tampoco tiene la posibilidad de combatir el efecto del soborno y de la corrupción. Es la sociedad ahí sí que está enferma, una sociedad que, como decía en la anterior intervención, está habituada a vivir del delito, en connivencia con el delito. Entonces donde hay una justificación cultural al delito, es mucho lo que hay que hacer. Muy difícil, muy difícil. Pero también es cierto que si hay capacidad para enviar ahí a 15.000 militares en esa zona del Catatumbo, por ejemplo, organizaciones de esa zona del país, porque el Catatumbo también es Colombia, dicen que en Tibú, por ejemplo, solo hay una fiscal local que tiene que resolver ella sola 1.200 denuncias de personas desaparecidas con 2 investigadores. Sí, Así también es muy difícil que se puedan producir resultados. Total. Viven en medio de la impunidad. Nadie confía en la justicia, Álvaro, Néstor. Hay 3 monopolios que el Estado no puede perder, que es la justicia, la tributación y la seguridad. Y en el Catatumbo el Estado ya perdió los 3 monopolios. La justicia, ¿quién la hace? Como en su momento las FARC arreglar los problemas de linderos entre vecinos en las zonas donde ellos estaban, acá pasa lo mismo. Los temas de justicia no llegan a la fiscalía, son quién está operando y quién tiene jurisdicción, si tiene el ELN, los pelusos o la disidencia, y esos son los que terminan arreglando los problemas, digamos, de la sociedad. Entonces, el tema de la justicia ha perdido, el tema de la seguridad ni se diga, ellos son los que mandan ahí. De por sí, si hoy quisiéramos entrar a hacer una investigación periodística, nosotros no hemos vuelto a entrar con fuentes porque está tan peligroso que son fácilmente detectados. En todas las esquinas hay gente con motos que les dicen las moscas. Y es una persona que está en moto con WhatsApp haciendo inteligencia, enviando información de quién está llegando a los lugares. Le puede costar la vida. Le puede costar fácilmente la vida. Entonces, ahorita lo que hizo el defensor fue hacer una comisión donde la revista Semana también se subió en esa y pudieron hacer, digamos, con una infraestructura que había dado la Defensoría del Pueblo. Pero ahorita hacer investigación en terreno, nosotros es a partir de fuentes que están allá, porque entrar desde Bogotá es casi imposible. O sea, el nivel de cooptación del Estado que tienen ellos ahí es importante. Y la tributación, ellos terminan manejando todo el monopolio, digamos, de las rentas que se mueven ahí. O sea, no hay presencia del Estado y el Estado terminan siendo estas bandas delincuenciales. Es que es un círculo vicioso sin lugar a dudas. La gente le desaparece un familiar, un ser querido, le matan a alguien, no denuncia porque evidentemente dicen que ni siquiera, Álvaro, los muertos
los recogen las autoridades judiciales, Sí, mandan sí, directamente a la funeraria para que recoja el cuerpo y aquí no ha pasado nada. Eso decía el director de la oficina esta José mañana, Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco decía eso esta mañana. Así es muy complicado, pero las soluciones requiere un esfuerzo máximo de planeación por parte del gobierno central, de estudio del caso, de mejorar las relaciones con Venezuela incluso, ¿no? Y son variables que no se controlan cuando las relaciones con Venezuela están en el peor momento de su historia. Entonces, no, y el otro tema del narcotráfico, mientras no se plantee la idea de la legalización, que uno podría decir es la verdadera solución o la solución de fondo, pero es una solución que no va a llegar. Entonces uno pensaría, vamos a proyectar esto, ¿cuántos años más? ¿Cuántos años más es que lleva vamos a muchas vivir décadas, en esto? 5 o 6 décadas, entonces uno se plantearía cómo superar la cultura de la ilegalidad, cultura de la ilegalidad que está en el Catatumbo, pero que también está en la zona del Pacífico, Totalmente. entre Nariño y en algunas regiones de Cauca. ¿Qué hacer frente a eso con un gobierno que parece que no da los pasos necesarios para garantizar esa presencia institucional? Pero insisto, más allá de la presencia institucional, porque ahí podemos decir, bueno, sí, hay muy escasos, pero la Fuerza Armada hace presencia, no es lo único necesario, pero ¿cómo dar los pasos en la dirección correcta, Néstor? Usted que conoce bien la zona. Dos cosas. Creo que, primero, la estrategia de seguridad que tenemos hoy en el país no es la adecuada. Casi todos los analistas nos reunimos y decimos, el asesor en seguridad, Rafael Guarín, sacó una directiva que es un buen diagnóstico, pero lo que uno ve en ese diagnóstico de lo que es la política de seguridad y defensa nacional a lo que pasa en las regiones está desconectado. O sea, eso es otra cosa y las regiones andan a otro ritmo y no con lo que se piensa en presidencia. ¿Tendría que haber un enfoque diferencial de acuerdo con cada región? Claro, eso uno. Y segundo, todavía siguen pensando que estamos buscando o trabajando bajo la lógica de las FARC del 98, cuando el Mono Jojoy tenía 1.000 o 2.000 hombres. No, eso ya cambió. Estas son estructuras que andan en células, no son tantos, digamos, buscando control territorial, sino controlar los corredores por donde pasa la droga, por donde pasan los negocios de ellos. Entonces hay que reformular la estrategia. No estamos persiguiendo al Mono Jojoy ni a 1.000 o 2.000 de las FARC. Estamos en una lógica de guerra, digamos, descentralizada, de nuevas guerras, donde trabajan por células y partieron una cosa muy importante, que es el mando, control y comunicaciones. Entonces ya tienen otra forma de operar y cuando uno mira la estrategia de seguridad que tenemos, no es la adecuada. Y lo segundo, lo que tú decías, yo creo que hasta que el Estado no haga una presencia realmente en términos institucionales y haya una decisión política de avanzar en esto, vamos a seguir en el círculo vicioso, que se cree que con policías y militares se va a arreglar esto. Hemos hecho esa estrategia durante más de 30 años y sigue exactamente igual las regiones. No ha dado resultados definitivamente. Y por último, lo que la planteaba el profesor Álvaro, si nos fuéramos a la causa raíz de esto, el consumo mundial de drogas no va a cambiar porque aquí apliquemos el glifosato. O sea, el glifosato es un acetaminofén para un enfermo con cáncer. Va a quitar el dolor de cabeza, van a bajar los resultados, que es lo que queremos para el tema Trump. Sí, y la para que no nos desertifiquen. Para que no nos desertifiquen, pero realmente esto va a seguir. O sea, vamos más de 30 años donde no hemos podido salir de esto. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando los grandes consumidores se den cuenta, y ya Estados Unidos comenzó, que el negocio está en la tributación. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a ganar impuestos con la marihuana y con las otras drogas, y ellos sean los que administren ese negocio, esto va a empezar a cambiar. Es algo loco lo que estamos diciendo ahora, pero en 1924 pensaban que era loco legalizar el alcohol y el tabaco. Y hoy hay transnacionales como la Philip Morris que manejan todo el tema del tabaco en el mundo y las transnacionales de los licores. Entonces, en 80 años dirán, ve, estos se mataban en el 2019 por algo que hoy maneja el Estado. ¿Por dónde empezamos, Álvaro? En el Catatumbo. ¿Por dónde empezamos? El caudal de los recursos del narcotráfico es tan grande, insisto, que la capacidad de corrupción de la sociedad es inmensa. Yo creo que hay que empezar a buscar en serio la posibilidad de la legalización, de estrategias diferentes para cambiar la guerra contra el narcotráfico. Eso se ha venido diciendo hace tiempo, de que la guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida, es una guerra que no tiene posibilidades de ganarse. Y por el otro lado, hay que hacer una labor cultural que tampoco es de corto plazo, ¿no? Los resultados de una labor de cultura
son de mediano, de largo plazo. Hay que sacar a la gente de la cultura del narcotráfico y hemos estado chapoteando en esa cultura durante décadas. Entonces hay una actitud justificativa de la gente de esas prácticas. La necesidad, entonces, en la necesidad se justifica, porque que no hay otra cosa para cultivar, que no hay otra actividad para hacer, que no sea el contrabando. Y eso pasa de generación en generación. Es que el contrabando en la zona del Catatumbo y en toda la frontera con Venezuela no es una cosa de ahora. Llevamos 30, 40 años, 50 años de contrabando. Entonces, hay que hacer una actividad que es de corresponsabilidad entre los individuos, entre la sociedad, entre el Estado. Cultura de la legalidad es lo que nos hace Cultura de falta. la legalidad, cultura de la nos legalidad. vamos acercando a ese punto que no es simplemente meterle militares que tiene y policía. que ver con el último punto del que vamos a hablar ahora. No, por supuesto, tienen que llegar los jueces, tienen que llegar los comisarios, tienen que llegar fiscales, también tienen que llegar más profesores y demás, pero claramente no solo es un tema de armar, de llenar la zona de tropas, porque eso claramente no conduce a nada. Sí, y una cosa ahí para sumar lo que decía el profesor Álvaro, es que cuando uno ve las comunidades, ¿qué es lo que dicen? Dicen, finalmente nosotros no estamos en la coca porque nos parezca chévere, es porque es lo más rentable y generalmente todo el mundo está buscando el tema del dinero. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Y desde los acuerdos se dijo, pues generemos una lógica de proyectos productivos, que sea la comunidad internacional que aportó, que dio plata, que ya se estructuró dentro de los acuerdos y ahora esos proyectos no han arrancado. O sea, eso también es un mal mensaje que se está dando. Un Estado que se compromete con los proyectos y que no los cumple. Ahora, a mí que me preocupó ahorita esta semana de año de gobierno Duque, que lo he visto en todo lado dando las entrevistas, cada vez que le preguntan, y ha sido como constante la pregunta, ¿qué pasa con la implementación de los acuerdos? Y en el tema agrario fundamentalmente, el presidente Duque empieza a dar unas estadísticas, se va por las ramas, pero vuelven y le preguntan, ¿los proyectos del acuerdo qué pasó? Y el presidente dice que hay que fomentar la legalidad y se va por otros lados, pero no arrancan esos proyectos. Y esos proyectos también son pagos por la comunidad internacional. Claro. O sea, si yo fuera comunidad internacional, sería el primero en decirle, hey, Colombia, y los millones de dólares que dimos para los proyectos, ¿dónde se están viendo materializados? Porque a Naciones Unidas se le dijo eso, y el Consejo de Seguridad dijo, hay que seguir apoyando el proceso, pero sí queda ese vacío, y la plata y los proyectos, si eso ya se dio, ya deberían estar funcionando. Se le antoja a uno pensar que una zona de esa necesitaría un plan Marshall, claro, con la comunidad internacional, con un enfoque mucho más global, porque está claro que aquí vamos a seguir chapoteando, fue la palabra que usó Álvaro, muchas décadas más aparentemente, frente a la cultura de la ilegalidad que está tan arraigada tristemente en esa zona. Y con lo que está pasando en Venezuela no tenemos mucha posibilidad para abrir esperanzas de que vaya a cambiar, por lo menos en el corto plazo, y las comunidades, esas 300.000 personas sufriendo lo indecible y saliendo desplazadas, porque quien no quiera vivir en la cultura de la legalidad no tiene más opciones, se tiene definitivamente que ir. Vamos a avanzar hacia el otro tema porque estamos digiriendo en estas últimas horas, luego del festivo de mitad de semana, la decisión de un tribunal de arbitramiento que declaró la nulidad del contrato entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Ruta del Sol 2 por algo que jurídicamente se llama causa ilícitos, a raíz de todos los sobornos que ofreció la multinacional brasileña Odebrecht en nuestro país. Tendremos que pagar, y porque al fin y al cabo eso sale de los recursos de todos los colombianos, 211.000 millones de pesos. Ya hay un dinero que está garantizado y en plata blanca serán 24.000 millones de pesos los que finalmente tendrá que desembolsar la nación. Un valor muy por debajo de las pretensiones que se venían manejando dentro de una negociación que resultó fallida entre el Ministerio de Transporte y la concesión, que se hablaba de 1.2 billones de pesos. Un proceso que demoró 4 años, que para muchos termina en una nulidad del contrato cuando pudo haberse avanzado, Álvaro y Néstor, en una caducidad del contrato en vista del incumplimiento y de las otras irregularidades que se venían detectando. ¿Usted qué balance hace de esta decisión que finalmente nos vuelve a hacer pensar a todos los colombianos que todos esos vínculos con la corrupción definitivamente son un muy buen negocio en este país?
Sí, hay muchos temas que tienen que ver con la corrupción, pero no todo tiene que ver con la corrupción. Hay cosas que se hicieron por incapacidad, por ignorancia, por falta de información, por falta de estudios, y entonces eso, si todo se lo atribuimos a la corrupción, también estamos deformando la realidad y deformando la verdad. Me decía mi maestro Carlos Gaviria que cuando tenemos un tema de astronomía llamamos a un astrónomo, si tenemos un problema de física pues llamamos a un físico, pero en los temas de derecho todo el mundo quiere opinar. Todo el mundo quiere meter la cucharada y decir y concluir, y no es así. El caso amerita un estudio jurídico que implica conocer la contratación administrativa. El Estado no se puede enriquecer ni obtener beneficios a costa de los particulares. Es decir, la idea de los terceros de buena fe es una idea, digamos, respetable desde el punto de vista jurídico, pero aquí más o menos se atribuye que todo es corrupción, que todo está contaminado, y probablemente no sea así. También hay que esperar a que se produzcan los fallos judiciales. En este caso, yo no creo que se le pueda atribuir toda la responsabilidad a la ministra del Transporte. No creo, me da la impresión de que no obró de manera corrupta o dirigida a favorecer a unos particulares, sino con una visión de tratar de resolver el problema. En la fallida negociación. Sí, ella dice que se siente tranquila por el yo, intento de conciliación que se hizo basado en 3 peritazgos que establecían ese valor, 1.2 billones de pesos. Luego finalmente el Tribunal de Arbitramiento da como conclusión final que solamente se tienen que reconocer 211.000 millones de pesos, pero ella dice que había unos documentos que apuntaban hacia otra cifra y que no se iba a tomar ninguna decisión, no se iba a desembolsar ningún dinero hasta que no saliera la decisión del Tribunal de Arbitramiento. La decisión del tribunal, hay que tener en cuenta los peritazgos y los estudios sobre la cantidad de obra realizada, la obra que realmente se realizó, y si hay una obra que se realizó y no se pagó, pues hay que pagarla. Eso no hay nada de turbio en eso. Si hay unas obras realizadas hay que pagarlas. Lo que estuvo mal fue la manera como se celebró el contrato. La corrupción está en el tráfico de influencias que se hace en la contratación administrativa, que no es cosa de ahora, sino de hace mucho tiempo. En distintos periodos presidenciales se hicieron contratos irregulares. A eso hay que dirigir toda la atención, a mejorar la transparencia en los procesos de contratación. Pero en este caso no creo que no tenemos el panorama completo y se necesita un estudio jurídico como más profundo. Más profundo. Y digamos que la opinión pública, y hay que decirlo también, los periodistas no la tienen clara, muy clara, y entonces opinan sobre y terminan satanizando a alguien. Bueno, pero quien está pidiendo la renuncia de la ministra, Néstor, no es propiamente el periodismo o los periodistas. La oposición, sí, el señor Robledo, el senador Robledo, el senador Bolívar, hay muchos que están diciendo tiene que renunciar la ministra, no por el tema de Odebrecht, ella no hizo ese contrato, eso viene de mucho tiempo atrás, sino por la negociación que se estaba adelantando o la conciliación que se estaba adelantando, que supuestamente parecía que íbamos a tener que pagar 1.2 billones de pesos, cuando en realidad tenemos es que pagar, insisto, 211.000 millones. ¿Será que se precipitó la ministra, Néstor, en todo este tema, o es que la estamos juzgando, como dice Álvaro, con una lupa de que todo el mundo es corrupto en este país, o se acerca a todos esos escenarios ilícitos? 3 cosas, digamos, y en esto difiero con el profesor Álvaro. Primero, en Colombia no existe responsabilidad política de nada. Es impresionante. En otro estado, a la ministra ya la estuvieran investigando y la sacan. Al ministro de Defensa lo hubieran sacado hace mucho por toda esa cantidad de errores. Pero acá tenemos un gobierno que ha sido complaciente con sus ministros. Entonces, los sostienen independiente, digamos, de los daños que pueden llegar a hacer. Es decir, ¿usted cree que la ministra se equivocó, se Claro, precipitó? Claro, creo que se equivocó porque, la diferencia de 1.2 billones a 211.000 no es cualquier diferencia. Estamos hablando del erario público, o sea, lo que pagamos todos los contribuyentes. O sea, les pongo un ejemplo. Si ustedes no pagan un parte, estimados televidentes, créanme que sí les va a llegar todo el peso de la ley hasta que pague ese parte. Lo embargan si no paga ese parte. Ahora, pues un parte de 300.000 o 400.000
400.000 pesos, pero ahora se van a perder cuántos miles de millones de pesos en lo que empezó, digamos, en una cadena extraña de unos peritajes que ahora es lo que se está cuestionando, es quién hizo el peritaje, quiénes estaban detrás de ese peritaje. Y no pasa nada, la ministra sale a decir, no, es que yo confío en los 3 peritajes y esa era la negociación que estábamos avanzando. Entonces yo creo que sí tiene que haber una responsabilidad política frente al tema, administrativa y penal si es necesario. O sea, no puede ser que los funcionarios en Colombia siempre salgan a esperar que llegue otro escándalo y tape el que ellos están manejando. Ahora, lo segundo, que también hay, y lo que hablábamos ahorita, hay una cantidad de mantos de corrupción, hay una cantidad de cosas que si el Grupo Aval estaba cerca o no al tema Odebrecht, el Grupo Aval que también financió la campaña de Duque, hay una cantidad de cosas que dejan un sinsabor. El exfiscal Néstor Humberto Martínez, que estaba metido en esos temas, terminó finalmente ahí con la excusa del tema Santrich, se salió del problema Odebrecht y quedó eso ahí. Entonces yo creo que hay hay una cantidad de cosas que no concuerdan y que nosotros como ciudadanos, y este es el tercer punto, si no es por los medios de comunicación, en Colombia no sabremos gran parte de las cosas malas que están sucediendo. O sea, este tema de la ministra María Jimena Duzán lo describió después de una buena investigación en Semana, salió. Los temas de corrupción en el ejército, si no es por Semana, no salen. O sea, si no es por los medios que están haciendo muy bien su trabajo en términos de veeduría al poder político, en Colombia la ciudadanía no sabríamos qué está sucediendo. La ministra debió declararse impedida, porque ese es otro aspecto que también se ha venido advirtiendo con insistencia, porque, y ella misma lo ha admitido, hace ya varios años con la firma que ella tenía en su momento con la vicepresidenta, que luego la vicepresidenta le vendió la participación, una firma de consultores, de asesoría en temas económicos, prestó algún tipo de capacitación a sectores precisamente del Grupo Aval, pero ella dice que desde 2012 no tenía ningún vínculo frente a esta organización, frente a cualquier empresa del Grupo Aval, que por lo tanto ella se siente moral, éticamente blindada frente a esto, pero genera también muchas dudas frente al tema, Álvaro, Néstor. El problema sí es que hay una puerta giratoria, ¿no? Que va del sector privado al sector público en un carrusel permanente y es difícil controlar eso. ¿Qué se puede hacer distinto a poner unos plazos, unos términos de tiempo como para que se pretende que los intereses se diluyan, ¿no? Que una persona que estuvo en el sector privado pues no puede volver al sector público en el mismo ámbito. Yo voy a creerle a la ministra, voy a creerle en su buena fe. Me parece que no hay elementos todavía probatorios para declarar que es una persona que actuó con el propósito de favorecer a unos intereses presentes en este caso. Yo creo que también hay una excesiva politización de la justicia y una judicialización de la política. Entonces... es decir, este tema también tiene algo político a su juicio. Sí, hay intereses políticos, como se ha politizado el tema del metro excesivamente en la campaña electoral en Bogotá. Entonces, hay intereses políticos y esos intereses políticos también hay que ponerlos sobre la mesa, porque no es completamente transparente que se oculten esos intereses y con ese propósito se ataque a un funcionario. Yo creo que a la gente hay que creerle, yo por lo pronto parto de la buena fe. Incluso el senador Robledo dice, es que no se ha probado la buena fe. No, es que es al contrario, es que la buena fe se presume. Lo que hay que demostrar es que no hay buena fe, y esa es una carga de la prueba que tienen los organismos de investigación, la Fiscalía en lo penal, el Ministerio Público en lo disciplinario. Se ha politizado todo este tema del caso de corrupción de Odebrecht, en el que yo coincido con algo, y no sé si Álvaro lo coincide o no, que sí es cierto que tiene muchos temas todavía por descubrir, por establecer, sí, claro. Y es todo muy oscuro y es realmente donde usted... meta el dedo, sale pus frente a la vinculación de tantos sectores políticos, económicos del país en torno a este entramado de corrupción de Odebrecht. ¿Cómo lo ven, Néstor? Creo que así como cuando analizamos todos los actores criminales y uno empieza a ver que el narcotráfico permea todo, el tema de la corrupción estatal es otra mafia igual de peligrosa
donde también hay cantidad, digamos, de todo. Y finalmente hasta hay muertos en esta historia del tema de Odebrecht. O sea, si uno siempre, casi que categorizamos las mafias, porque uno siempre piensa que vienen de sectores populares, no, también son de cuello blanco y donde también hay muertos por temas de corrupción y contratación estatal. Entonces, esta es una gran mafia, tan peligrosa como las otras, y esta mafia hay que empezar a investigarla, si uno quisiera realmente investigarla desde adentro. Pero ahora a uno le queda el sinsabor. En otros países como Perú hay presidentes en la cárcel. O sea, en el tema de Brasil también impactó duro. En Colombia, más allá del escándalo, todavía no hemos visto realmente que se llegue a lo profundo. Ahora, coincido con Álvaro y contigo, Erika, que hay intereses políticos, que hay gente que quiere pescar en río revuelto, obviamente, y estamos a 5 meses o 4 meses de elecciones. Entonces, todo el mundo está viendo a ver cómo puede ganar. Y es un tema, una bandera electoral, puede ser el tema de Odebrecht. Pero que hay una mafia interna detrás de esto que llega a las altas esferas del poder político y económico del país, sin lugar a dudas. Y que no hay una fiscalía que haya tenido la independencia de llegar realmente a dar nombres, como pasó en Perú o en Brasil. Creo que tampoco la fiscalía, porque resultó que gente de la fiscalía, como vimos como Néstor Humberto, casi que no pueden despegarse de sus intereses personales ahí. El presidente Iván Duque ha dicho que respalda a la señora ministra, la señora Ángela María Orozco, que ella dice: no estoy inhabilitada, nunca hice nada a espaldas del país, siempre ha defendido la posición de la ANI, se basaron en el peritaje menor y por eso hicieron o intentaron por lo menos realizar esa conciliación. Sin embargo, está claro que el país sí demanda que se avance frente a las investigaciones de este entramado de corrupción de Odebrecht y sobre todo que se avancen las obras, porque eso en últimas es lo que verdaderamente requieren las comunidades impactadas por todos los retrasos en torno a estas obras. Hablemos de algo que también tiene impactada a la opinión pública, no solo de Bogotá, sino del país. Esas imágenes que se han hecho virales, Néstor, Álvaro, en torno a un conductor en Bogotá. El video está mordido, no supimos qué había pasado antes, no lo sabemos, pero se nos ha dicho que hay un incidente de latas entre un bus del SITP y un campero rojo, bastante engallado por cierto. El conductor se ubica en la parte frontal del vehículo tratando de que no se vaya de ese lugar, está hablando por teléfono y de repente vemos cómo este señor arranca y le pasa por encima a esta persona. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones, Álvaro y Néstor, cuando vieron ese video en redes sociales y luego saltó a los medios de comunicación? ¿Usted qué pensó, Álvaro? Pues, primero me pareció horrible, me pareció escandaloso y dije, otra síntesis de la condición humana. O sea, cuando ahí lo tenemos, ahí justamente. La síntesis de la condición humana. Estamos viendo lo sucedido en el norte de Bogotá. Ahí está el señor, está como diciendo: hombre, un momentico, ¿para dónde va? Espere un momento, yo estoy aquí. Y él se está moviendo, ¿eh? Míralo, Álvaro, se está moviendo. Sí, está. Mire. Acelera y le pasa por encima. Impresionante. No, pues ese es el estado. Yo diría eso. José Mauricio Gil Vázquez, ha dicho Juan Pablo Bocarejo, el secretario de Movilidad. Yo diría que es otra síntesis del estado moral no de los colombianos, pues yo digo que eso es más de la condición humana, ¿no? Pero estamos locos, o sea, cuando uno es capaz de sin ningún sentimiento de piedad, ¿no? De vergüenza, o sea, un interés, un enojo. Supongamos que el conductor asumió una actitud de provocación poniéndose, trancando el movimiento del vehículo, pero es un ser humano, es decir, esa actitud totalmente indolente frente al salvaje. Yo escribí en mi Twitter que me parecía una actitud salvaje, Álvaro y Néstor, porque es que se queda uno sin palabras frente a lo que ocurre, ¿no? Y eso, había testigos, estaba eso lleno de gente, fue a plena luz del día, y uno dice, ¿cómo es posible que lleguemos a esos niveles de intolerancia y estemos a punto de acabar con la vida de otra persona delante de tantas otras que nos están viendo? Aquí, Erika, hay un tema interesante que es, digamos, sacando estadísticas, encontramos que en Colombia hay más muertos por temas de intolerancia que por el conflicto armado.
O sea, ese es el nivel de intolerancia que manejamos en Colombia. Y este es un reflejo de eso, digamos, los niveles altísimos de violencia que manejamos en las ciudades, de intolerancia, y por eso nos preocupaba, y en enero lo hablamos en el programa, la preocupación de la flexibilización del tema de porte de armas. O sea, donde en este caso hubiera un arma, seguramente alguno de los dos lo hubiera terminado utilizando. O sea, entre menos recursos les demos a los ciudadanos y mayor empezamos a hacer una pedagogía, porque esto, como le decía el profesor Álvaro, va a tomar, y como Plantanas Mocus lo planteó en su momento, no era un tema de su administración, pero la cultura ciudadana avanzó en Bogotá, así tenemos que empezar a hacer una serie de, digamos, de culturas frente a la no violencia, la negociación y temas de tolerancia, porque esta generación está imbuida en medio de la violencia y del odio. Y cualquier tema y cualquier riesgo que alguien, como en el tema del carro, que se vio digamos, como afrentado por el conductor del CIP, la decisión es pasarle por encima. Sí, entonces, pasarle por encima al otro, como muchas veces ocurre en redes sociales, como muchas veces ocurre con nuestros dirigentes. El discurso exaltado favorece este tipo de situaciones. Pues lo que acaba de pasar en El Paso y en Oklahoma, en los Estados Unidos, la opinión pública en los Estados Unidos le atribuye a Donald Trump el ser un verdadero provocador e instigador de estos actos de violencia. Entonces, ¿en qué medida todo este ambiente cultural y social pues nos va insensibilizando, ¿no? Podemos reaccionar. Política, la polarización que por llaman. la polarización, eso nos permite reaccionar de cualquier forma, de la forma más extrema, porque el otro se ha cosificado, el otro es una cosa de la que puedo disponer. Brutal, es muy triste que... ¿Por qué no hay formas de autocontrol, Néstor? Usted que estudia dentro de su especialidad todos los temas relacionados con seguridad, ¿por qué no tenemos formas de autocontrolarnos en algo como esto? Yo creo que en Colombia es porque ya no le tenemos miedo a la justicia. Y creo que porque no hay justicia. No hay justicia. O sea, yo creo que este va a ser un buen caso a ver en qué va a terminar. Además, yo tengo la idea que finalmente esto va a terminar más adelante en una conciliación y va a pasar, porque ya en 20 días tendremos otro tema, la agenda electoral nos va a cambiar los temas y esto va a quedar ahí. Pero porque no hay justicia, la gente no le teme a la justicia. Hay una investigación muy interesante que saca el Instituto Real Elcano en España y dice, ¿por qué en Europa le intentan dar una interpretación? ¿Por qué en Europa hay menos delitos que en América Latina? Claro, hay un tema social, económico alrededor, pero uno de los temas principales es el temor a la justicia. En Europa, y a partir de encuestas que hacen investigación de campo... ¿Temor o respeto? Los dos, yo creo. Bueno, sí, digamos que respeto. Es para decirte esto. La gente en Europa asumen esto, si cometen un delito, usted sabe que va a pagar con cárcel y el 75% de las personas saben que tiene una posibilidad alta de cárcel. En América Latina llega al 28%. Entonces lo que demuestra es que en América Latina y Colombia, como reflejo de eso, la persona sabe que termina en medio, digamos, de un proceso judicial largo, pero muchas veces la mayoría terminan por fuera. Entonces no hay respeto y no hay como respeto o temor frente al tema de la ley en Colombia. Entonces, yo creo que si este tipo supiera que le va a pasar algo muy grave, jamás lo haría. Pero que se siente impune y en la mitad de la séptima le pasa un carro a otra persona encima. Afortunadamente, el conductor del SITP sufrió lesiones menores que no comprometen su vida, pero esto hubiera podido terminar en una tragedia, hubiera podido destrozar el cráneo y hasta ahí terminó la historia de este hombre y vamos, el conductor es que no se entera aparentemente de lo que está ocurriendo. Ahora el gran debate es si debe ser sancionado por lesiones personales o por tentativa de homicidio. Entre otras cosas, muchos delitos que ocurren en las vías no tienen mayor trascendencia. Álvaro, también eso lleva a las personas a tener total impunidad en las vías. Hay una flexibilidad en la justicia y también, lamentablemente, mucha corrupción en la justicia. Los juzgados de garantías se convierten también en una vaivén en donde los delincuentes son vueltos a poner en libertad, donde a pesar de que hay motivos serios para considerar el grado de peligro que representa para la sociedad, lo vuelven a poner en la calle. Por mi ejercicio profesional y conocimiento de casos en donde se observa que también hay tráfico de influencias y de dineros en los juzgados, los jueces, la sal de nuestra sociedad se corrompe y entonces si los jueces no cumplen la ley, si los jueces se someten a Lampa, si los jueces venden sus providencias, estamos la justicia es transversal a todo. Miren, la justicia ha sido transversal a los tres temas que hemos hoy analizado.
la falta de presencia de la justicia en la zona del Catatumbo, hoy tierra de nadie, ¿no? Una guerra olvidada, desafortunadamente. Yo creería que en Colombia y en buena parte de América Latina, incluso del mundo, frente a lo que está pasando. También el tema de justicia, 4 años para tomar una decisión el Tribunal de Arbitramiento en el caso de la Ruta del Sol 2. Y ahora, ¿qué tipo de justicia va a enfrentar este hombre que toma la decisión de pasarle con su vehículo por encima a un conductor del SITP, a otro actor vial con el que tuvo un incidente de latas, un incidente absolutamente menor en una vía? Es como para ponernos a pensar, gran reto el que tiene nuestra ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello Blanco, en torno a la justicia a nivel global y a nivel macro y micro, que le hace falta a Colombia. Y si este gobierno, si este gobierno va a hacer la reforma a la justicia, que tanto estamos esperando hace tantos años, que haya una reforma a la justicia integral, real, y que no sea para favorecer a Andrés Felipe Arias, como ahorita ya presentan la ley. No, una reforma real para que el ciudadano vea que cuando le roban el celular, realmente el Estado pueda entrar a responderle. Pero también cuando va a poner una denuncia en el Catatumbo, tenga la posibilidad de ser escuchado y de que sea tramitada su denuncia. Y de que sea tramitada y que no termine él mismo sacrificado, la persona, el denunciante sacrificado por poner la denuncia, ¿no? El miedo que es real, ¿no? La gente no acude a la justicia porque no confía en la justicia y porque sabe que después la justicia no lo va a proteger, el Estado no lo puede proteger. Es lo que pasa en Colombia, es el análisis que hacemos para ustedes, para todas las personas que nos acompañaron hoy en este Opina Bogotá. Gracias, Néstor Rosanía, por habernos acompañado una vez más. Él es el director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, y Álvaro Forero, profesor, analista, tuitero, ambos amigos de esta casa, de Canal Capital. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, el profesor Álvaro, y a los televidentes. Me encantó hablar con ustedes, además, porque son personas que tienen en la cabeza lo que pasa, no solo a nivel nacional, internacional, sino también en nuestra vida diaria. Y la justicia es parte, sin lugar a dudas, importantísima de cada ser humano. Ojalá en Colombia recuperemos la justicia para los ciudadanos de a pie. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos ya la próxima semana con más Opina Bogotá, aquí a través del Canal Capital, el canal de todos los bogotanos. Hasta luego.